El despertador sonó a las 5 en punto de la mañana, como todos los días durante los últimos 15 años. Paloma abrió los ojos y automáticamente buscó el interruptor. Guillermo yacía a su lado, de espaldas a ella. Su respiración era tranquila y regular. Se levantó con cuidado para no despertar a su marido y se dirigió a la pequeña cocina. Mientras ponía agua a hervir en la cocina, Paloma miró por la ventana hacia los edificios grises de Huancayo. La ciudad despertaba lentamente. En la lejanía, pasó un coche y en la calle se vislumbró la sombra de un transeúnte madrugador. Las montañas que rodeaban la ciudad aún estaban sumidas en la penumbra del amanecer. «Guillermo, levántate», lo llamó en voz baja. «Son casi las 7». El marido murmuró algo y se dio la vuelta. Paloma no insistió en despertarlo. Tras años de convivencia, había comprendido que, si él no se levantaba solo, nadie lo haría. Bebió rápidamente el té con un trozo de pan, se vistió y salió de casa. La parada estaba a 5 minutos a paso ligero. El autobús ya estaba allí, recogiendo pasajeros. Paloma se sentó junto a la ventana y se acomodó. El trayecto hasta la fábrica duraba media hora. La fábrica San José estaba situada a las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Paloma llevaba 17 años trabajando allí, desde que terminó la escuela. Empezó como simple obrera y ahora era operaria de telares de tercer grado. El sueldo era bajo, pero estable. A las 7:30 sonó la campana de la fábrica. Paloma se puso la ropa de trabajo y se dirigió a su máquina número 12. Junto a ella, como siempre, estaba Marta, una compañera de unos 50 años, con el rostro gris y los ojos cansados. Llevaban 8 años trabajando en el mismo turno. «Buenos días», saludó Paloma con un gesto de la cabeza, mientras comprobaba los ajustes de la máquina. «Buenos días», respondió Marta, ajustando su máquina número 11. «Ayer volvió a fallar la número 9. El mecánico Roberto está de vacaciones desde la semana pasada y aún no han enviado a otro». Paloma encendió la máquina. Se oyó el familiar sonido rítmico. Los hilos corrían entre las barras metálicas, entrelazándose en una tela uniforme. El trabajo era monótono, no requería mucho esfuerzo mental, y Paloma podía pensar en sus cosas. Pero no tenía nada en particular en qué pensar. La vida seguía su curso. Por la mañana, al trabajo, por la tarde, a casa, los fines de semana, a veces al mercado, o a visitar a Rosario. Guillermo y ella nunca tuvieron hijos. Los médicos decían que ella estaba bien, que tampoco encontraban ningún problema en su marido. Simplemente no funcionaba. Y con cada año que pasaba, el tema se planteaba cada vez menos. A las 10 fue el primer descanso. Paloma apagó la máquina, se secó las manos sudorosas y se sentó en una silla. Hacía mucho calor en el taller, a pesar de las ventanas abiertas. Mayo en Huancayo solía ser cálido, y en un espacio cerrado con máquinas en funcionamiento hacía mucho calor. «Oye», le dijo Marta, «¿has oído lo de los nuevos precios? Dicen que van a volver a bajar los sueldos». «No, no he oído nada», respondió Paloma. «Me lo dijo ayer Juanita, de planificación. Dice que hay menos pedidos. Compran cada vez más textiles chinos y los nuestros no los quieren, son caros». Paloma se encogió de hombros. Año tras año siempre lo mismo, que van a bajar el sueldo, que van a cerrar la fábrica, que van a traer maquinaria nueva. Pero la fábrica seguía funcionando, la gente seguía llegando a las 7 de la mañana y se iba a las 5 de la tarde. «Mi hijo dice que hay que buscar otro trabajo», continuó Marta. «Dice que pronto cerrarán todas las fábricas y que los robots sustituirán a todos. Pero ¿a dónde voy a ir a mi edad? Además, aquí el trabajo es tranquilo, estoy acostumbrada». Paloma asintió. Ella pensaba lo mismo. En la fábrica tenían su vida, su ritmo. La gente se conocía desde hacía años, se había acostumbrado, se había adaptado. No querían cambiar nada. La pausa terminó y el trabajo continuó. Las máquinas volvieron a rugir, los hilos comenzaron a correr, creando un patrón hipnótico. Paloma seguía el proceso, de vez en cuando arreglaba algo, comprobaba la calidad de la tela. A las 12:30 era la pausa para comer. Paloma se dirigió al comedor de la fábrica. El menú era el habitual: sopa de guisantes, estofado de ternera con arroz y compota de frutas secas. Cogió una bandeja y se sentó a la mesa junto a Marta. Se les unieron otras 2 mujeres del taller contiguo, la tía Rosa y Svetlana. Inmediatamente comenzaron a hablar de la boda de la hija del maestro Pedro. «Dicen que se va a casar con un chico de Lima», informó la tía Rosa, llevándose una cucharada de sopa a la boca. «Él tiene allí su propio negocio,
Unas tiendas. «Qué suerte tienen algunos», suspiró Marta. «Mi hija lleva 3 meses buscando trabajo. Se graduó con honores en la universidad, pero no sirve de nada. Dicen que no tiene experiencia. ¿Y cómo la va a conseguir si nadie la contrata sin experiencia?» «Mi sobrina se fue a Lima», intervino Svetlana. «Trabaja en una oficina y gana 3 veces más que nosotros. Aunque es verdad que allí la vida es más cara». Paloma comía en silencio, sin prestar mucha atención a la conversación. No le interesaba hablar de los problemas y las alegrías de los demás. Tenía sus propias preocupaciones, aunque últimamente no había surgido ningún problema grave. Después de comer, trabajaron hasta las 5 de la tarde. Al final del día, Paloma sentía el cansancio habitual en las piernas y un dolor sordo entre los omóplatos. 7 horas y media de pie frente a la máquina no eran fáciles, sobre todo cuando ya tienes 38 años. Después de cambiarse de ropa, Paloma salió de la fábrica. En la puerta de salida ya se había reunido un pequeño grupo de trabajadores que esperaban el autobús. El sol se inclinaba hacia las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados. El autobús llegó abarrotado, como de costumbre a esa hora. Tuvimos que ir de pie, apretujados contra los demás pasajeros. En el aire se mezclaban olores a sudor, perfumes baratos y gases de escape. Algunos tosían, otros hablaban en voz alta por teléfono, discutiendo con alguien sobre un partido de fútbol. Paloma miraba por la ventana las calles de la ciudad que se deslizaban. Huancayo vivía su vida. Los niños jugaban en los patios, las mujeres tendían la ropa, los hombres se sentaban frente a sus casas bebiendo cerveza. La vida cotidiana de una ciudad normal. Llegó a casa a las 7:30. El apartamento estaba en silencio. Guillermo aún no había vuelto. Trabajaba como fontanero y su jornada laboral era menos estable que la de ella. A veces llegaba a las 6, otras a las 8, dependiendo de las averías y los encargos. Paloma se desnudó y fue al baño. Abrió el grifo y se miró en el espejo. El reflejo era el de siempre, rostro cansado, arrugas alrededor de los ojos que se hacían más visibles con cada año que pasaba, cabello sin brillo y que necesitaba un tinte. Se lavó con agua fría, tratando de refrescarse. En el dormitorio empezó a recoger la ropa sucia para lavar. Cogió una camisa de Guillermo y de repente notó algo que crujía en el bolsillo. Sacó una hoja de papel doblada por la mitad, la desplegó, presintiendo que algo iba mal. «Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Casa número 23, calle Lomas. Te estaré esperando. Ah». Paloma leyó la nota varias veces. La letra era femenina, cuidada. Las letras estaban escritas con pulcritud, sin prisas. Solo A. Podía ser cualquier nombre. En ese momento se oyó el sonido de una llave en la cerradura, seguido del ruido de unos zapatos en el vestíbulo. Entró Guillermo, cansado, con el mono de trabajo impregnado de sudor y algún producto técnico. «Hola, cariño», dijo mientras se quitaba los zapatos. «Me he retrasado en casa de don Carlos, en la calle Miraflores. Se le ha roto una tubería en el baño y resulta que todo el sistema es viejo. Ha habido que cambiarlo casi todo». Paloma se apresuró a guardar la nota en el bolsillo de la camisa, tratando de que el movimiento pareciera natural. «La cena está lista», dijo. «Ahora la caliento». «Perfecto. Voy a darme una ducha rápida y nos sentamos a comer. Me muero de hambre». Guillermo se dirigió al cuarto de baño. Paloma oyó el ruido del agua y luego su voz, que tarareaba algo bajo la ducha. Rápidamente sacó la nota y la volvió a leer. La calle Lomas estaba en el centro de la ciudad, cerca de la plaza principal de la Constitución, no muy lejos de su casa, a unos 20 minutos a pie. Mañana a las 7 de la tarde. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué podía relacionarla con Guillermo? «Paloma, ¿hay toallas limpias?», gritó su marido desde el cuarto de baño. «En el armario, en el segundo estante», respondió ella. Durante la cena, Guillermo contó cómo le había ido el día. Al parecer, además de los problemas con la tubería, don Carlos tenía problemas con el alcantarillado. La esposa de don Carlos se quejaba constantemente del olor y exigía que lo arreglaran urgentemente. «Y luego vino Miguel, el vecino de enfrente», continuó Guillermo sirviéndose una segunda ración de arroz. «También tiene un problema con el grifo. Tuve que prometerle que pasaría mañana». Paloma comía y escuchaba, pero sus pensamientos estaban ocupados con la nota. ¿Quién era esa A? ¿Quizás una clienta? Pero entonces, ¿por qué la nota sonaba tan íntima? «Te esperaré». No parecía una correspondencia comercial. «Estás muy callada hoy».
comentó Guillermo. ¿Ha pasado algo en el trabajo? No, todo bien. Solo estoy cansada. Marta se quejaba otra vez de los nuevos precios. Dice que quieren recortarnos el sueldo. Ya, no le hagas caso. Se queja todos los días. Recuerdo que el año pasado también decía que iban a cerrar la fábrica. Y ahí sigue trabajando. Después de cenar, se sentaron a ver la tele. En las noticias, hablaban del nuevo alcalde de la ciudad, de los problemas con las carreteras después de las lluvias y de la detención de un grupo de narcotraficantes en uno de los barrios. Paloma miraba la pantalla, pero solo veía una nota escrita con letra cuidada. ¿Quién era esa mujer? ¿Joven? ¿Guapa? ¿Qué hacía con su marido? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ella, Paloma? A las 10 de la noche, Guillermo bostezó y se estiró. Me voy a dormir. Mañana hay que madrugar. Miguel tiene que mirar el grifo. Ve tú, yo me quedaré un rato más. Su marido estaba viendo una comedia, pero Paloma no seguía la trama. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre la nota, sobre la noche siguiente, sobre la casa número 23 de la calle Lomas. A las 11, ella también se acostó. Guillermo ya dormía, roncando. Tenía la costumbre de dormir sobre el costado derecho, con la mano debajo de la mejilla. En todos los años que llevaban juntos, esa costumbre no había cambiado ni una sola vez. Paloma yacía con los ojos abiertos, escuchando los ruidos que se oían fuera. En algún lugar lejano ladraba un perro, de vez en cuando pasaban coches. El reloj de la cómoda marcaba los minutos con su tic-tac. ¿Qué hacer? Quizás la nota tenía una explicación inocente. Quizás Guillermo realmente solo estaba pasando un mensaje para otra persona. Pero entonces, ¿por qué no le había dicho nada? En 15 años de matrimonio, Paloma nunca había encontrado cartas de otras mujeres en los bolsillos de su marido. Además, Guillermo era un hombre ordenado. No le gustaba llevar papeles innecesarios en los bolsillos. Quizás debería preguntárselo mañana por la mañana, mostrarle la nota y pedirle una explicación. Pero, ¿y si la explicación no era la que ella esperaba? A las 2 de la madrugada, Paloma seguía sin poder dormir. Se levantó, fue a la cocina y bebió un vaso de agua. Volvió al dormitorio y se acostó de nuevo, pero no conseguía conciliar el sueño. Intentó pensar en otras cosas, en el trabajo, en el fin de semana que se avecinaba, en la compra que tenía que hacer, pero sus pensamientos volvían constantemente a la nota. A las 3 de la madrugada, sus párpados se volvieron pesados. Por fin empezó a dormirse, pero entonces sonó el despertador. Eran las 5 de la mañana. Comenzaba un nuevo día y con él nuevas preguntas que necesitaban respuesta. La mañana comenzó igual que la anterior. El despertador sonó a las 5 de la mañana y Paloma abrió los ojos, sintiéndose pesada por la falta de sueño. Había pasado casi toda la noche en vela, con la mente dando vueltas a la nota que había encontrado en el bolsillo de su marido. Guillermo seguía durmiendo, tumbado sobre su lado derecho, y su respiración rítmica irritaba a Paloma más de lo habitual. Al levantarse de la cama, se dirigió inmediatamente al cuarto de baño, donde se lavó con agua fría, tratando de ahuyentar los restos de cansancio. Su rostro en el espejo parecía demacrado, con ojeras. Paloma se pasó los dedos por las mejillas, tratando de darles un aspecto más fresco, pero no sirvió de mucho. En la cocina, puso la tetera y cortó pan para el desayuno. Fuera, seguía el mismo Huancayo gris, con sus casas bajas y sus calles estrechas. Las montañas apenas se veían en la bruma matinal, prometiendo otro cálido día de mayo. «Guillermo, levántate», dijo en voz baja al volver al dormitorio. Su marido se estiró y abrió un ojo. «¿Ya es de día? Parece que acabo de acostarme», murmuró, sentándose en el borde de la cama. Paloma observó en silencio cómo se levantaba, se estiraba y se dirigía al armario para coger la ropa. Todos los movimientos eran habituales, perfeccionados a lo largo de los años. Pero ahora ella lo miraba de otra manera, como si fuera la primera vez que se fijaba en los detalles. Cómo se pasaba la mano por el pelo, cómo se arreglaba la camiseta, cómo se abrochaba el cinturón. Durante el desayuno, Guillermo estaba, como de costumbre, poco hablador por la mañana. Bebió rápidamente el café, se comió el bocadillo y se preparó para ir al trabajo. «Hoy tengo mucho que hacer», dijo, abrochándose la camisa y sin mirar a Paloma. «Tengo que terminar con don Carlos y luego ir a ver a Miguel. Además, me llamaron anoche, cuando dormías, porque se rompió una tubería en la calle Unión. Así que quizá vuelva tarde».
Paloma asintió con la cabeza mientras observaba cómo guardaba las herramientas en la bolsa. Cada movimiento, cada palabra le parecían ahora sospechosos. ¿De verdad trabajaba tanto o era solo una excusa conveniente? Está bien, dijo ella por fin. Nos vemos esta noche. Guillermo le dio un beso en la mejilla, el beso de despedida habitual, y salió de casa. Paloma oyó cómo se cerraba la puerta y luego los pasos que se alejaban por las escaleras. Terminó su té y también se dispuso a irse al trabajo. Mientras se vestía, Paloma pensaba en el día que le esperaba. Tenía que concentrarse en el trabajo, no pensar en la nota, no hacer conjeturas, pero resultó más difícil de lo que esperaba. En el autobús, Paloma se sentó junto a la ventana, sin fijarse en los paisajes habituales. Sus pensamientos volvían constantemente a la nota. ¿Quién era esa A? ¿Qué la relacionaba con Guillermo? ¿Y qué pasaría hoy a las 7 de la tarde en la calle Lomas? En la fábrica, Paloma se cambió la ropa y se dirigió a su máquina. Marta ya estaba allí, como de costumbre. Había llegado media hora antes para preparar el lugar de trabajo. «Hola», saludó Paloma con un gesto de la cabeza mientras encendía la máquina. «Buenos días, pareces cansada. ¿Has dormido mal?» «Sí, un poco. Hacía mucho calor». Marta asintió con comprensión, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a que la gente de la fábrica no compartiera mucho sus problemas personales. Cada uno tenía sus preocupaciones y el horario de trabajo no invitaba a largas conversaciones. Las máquinas se pusieron en marcha y el taller volvió a llenarse del ruido habitual. Paloma empezó a trabajar, pero enseguida se dio cuenta de que hoy le costaría concentrarse. No podía dejar de distraerse y tuvo que corregir varios errores en el tejido. Hacia las 9 de la mañana, ocurrió un pequeño incidente. Paloma se distrajo pensando en la nota y no se dio cuenta de que se había roto uno de los hilos. Como resultado, se formó un defecto del tamaño de la palma de la mano en la tela. Tuvo que detener la máquina y perder casi media hora para corregir el error. Janet, que trabajaba en la máquina de enfrente, se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Todo bien?, le preguntó durante una breve pausa técnica. «Hoy no estás como siempre». Janet era más o menos de la misma edad que Paloma y llevaba un poco más de tiempo trabajando en la fábrica. No eran amigas íntimas, pero mantenían una relación cordial en el ámbito laboral. «No, todo bien», respondió Paloma. «Solo que no he dormido mucho. Los vecinos estuvieron escuchando música hasta tarde. Lo entiendo. A mí me pasó lo mismo la semana pasada. Los jóvenes del piso de arriba hicieron una fiesta. No pude dormir hasta las 3 de la madrugada». Paloma asintió, agradecida de que Janet no le hiciera más preguntas. La mentira sobre los vecinos sonó creíble y la conversación pasó a otros temas. El resto de la mañana transcurrió con dificultad. Paloma se sorprendía a sí misma mirando al vacío, olvidándose de seguir el trabajo de la máquina. Por suerte, no cometió más errores graves, pero su rendimiento disminuyó notablemente. A las 12:30 anunciaron la pausa para comer. Paloma llegó al comedor, cogió una bandeja, pero no tenía mucho apetito. La comida le parecía insípida, no tenía hambre, masticaba automáticamente, pensando en sus cosas. En la mesa de al lado estaban Marta, la tía Rosa y otras mujeres de su turno. Hablaban animadamente, y Paloma oía fragmentos de su conversación. «Y yo le digo, si sigues así, tu mujer te va a dejar. Todos los hombres son iguales. Creen que en casa todo se hace solo. Mi amiga María se divorció la semana pasada. Encontró a otro...». Esas palabras se clavaron como un puñal en la mente de Paloma. Levantó bruscamente la cabeza, pero las mujeres ya habían cambiado de tema. Paloma intentó escuchar, pero hablaban de algo completamente ajeno, del aumento del precio de los billetes de autobús. Después de comer aproximadamente la mitad de lo que había en su plato, Paloma volvió a la máquina. La segunda mitad de la jornada laboral se hizo aún más lenta. El tiempo parecía haberse detenido. Paloma miraba constantemente el reloj, pero las agujas avanzaban a paso de tortuga. Por fin llegaron las 5:30. Paloma apagó la máquina, ordenó su lugar de trabajo y se cambió de ropa. De camino a la salida se encontró con Janet. «Hasta mañana», dijo Janet, «y trata de dormir mejor». «Lo intentaré», prometió Paloma. El autobús a casa estaba, como siempre, abarrotado. Paloma estaba de pie, apretujada contra los demás pasajeros, y volvía a pensar en la nota. Hoy a las 7 de la tarde había una cita en la calle Lomas. ¿Y si iba allí? ¿Se escondería en algún lugar cercano y vería quién llegaba? Pero ¿y si veía algo que no quería ver?
La casa estaba vacía. Guillermo aún no había vuelto, lo cual no era de extrañar, ya que había avisado de que podría retrasarse. Paloma se desnudó, se lavó y fue a la cocina a preparar la cena. Sus movimientos eran automáticos, habituales, pero sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. A las 7 de la tarde, la cena estaba lista, pero Guillermo aún no había llegado. Paloma puso la mesa y se sentó a esperar. El tiempo pasaba lentamente. Las 7:15, las 7:30. A las 7:45 sonó el teléfono. «Cariño, no me esperes para cenar», dijo Guillermo, hablando como si estuviera distraído con algo. «Hay una emergencia en la calle Unión. Se ha roto una tubería principal y hay agua hasta los tobillos. Llegaré tarde». «Está bien», respondió Paloma. «Te dejaré la cena». «Gracias. Adiós». Unos breves tonos indicaron que la comunicación se había cortado. Paloma colgó el auricular y miró el reloj. Faltaban 20 minutos para las 8. Si Guillermo estaba realmente trabajando, debía de estar en la calle Unión, limpiando los efectos del accidente. Pero ¿y si estaba en la calle Lomas, reuniéndose con la misteriosa A? Paloma dio vueltas por el apartamento sin saber qué hacer. Finalmente se decidió y marcó el número de Rosario. Eran amigas desde la infancia, y Rosario era la única persona en quien Paloma podía confiar. «¿Hola?», se oyó la voz de su amiga. «Hola, soy Paloma. ¿Estás ocupada?» «Quería hablar contigo». «Claro que no. ¿Qué pasa? Se nota por tu voz que algo va mal». Paloma dudó un segundo, y luego se decidió. «¿Puedo ir a tu casa? No me apetece hablar por teléfono». «Claro, ven. Acabo de preparar el té». Paloma se vistió rápidamente y salió de casa. Rosario vivía cerca, a unos 10 minutos a pie. Por el camino, Paloma pensaba si debía contarle a su amiga lo de la nota. Por un lado, quería desahogarse, compartir sus dudas con alguien. Por otro lado, ¿y si solo eran tonterías? Al subir las escaleras hacia el apartamento de Rosario, Paloma oyó voces en el patio. Se detuvo junto a la ventana del rellano y miró hacia abajo. La tía Carmen, su vecina de unos 60 años, estaba regando las flores del parterre frente a la casa. Junto a ella había otra mujer que Paloma no conocía. «Anoche vi a su Guillermo», dijo la desconocida. Iba con una chica joven hacia la parada del autobús. Paloma se quedó paralizada, pegada a la pared. «Quizás ha venido su hermana», supuso la tía Carmen sin dejar de regar los geranios. «No, no parece. Iban del brazo, como una pareja. La chica era guapa, joven, 25 años, como mucho». «Por favor, dime», dijo la tía Carmen, sacudiendo la cabeza. «Todos los hombres son iguales, ya sean jóvenes o mayores». «Pero su mujer es buena», continuó la desconocida. «Paloma, ¿no se llama? Trabajadora, tranquila. Me da pena». Paloma sintió que se le cortaba la respiración, así que los vecinos ya se habían dado cuenta. Entonces lo de llegar tarde del trabajo no era tan sencillo. «No juzgo a nadie», dijo la tía Carmen cerrando el grifo. «Pero, en mi opinión, la familia debe ser la familia, sobre todo cuando ya no se tiene 20 años». Las mujeres se fueron a lo suyo y Paloma se quedó unos minutos más en la escalera, dándole vueltas a lo que había oído. Así que habían visto a Guillermo con una mujer joven, y no una sola vez, ya que las vecinas hablaban de ello con tanta naturalidad. Paloma subió un piso más y llamó al timbre de Rosario. Su amiga abrió enseguida, como si la estuviera esperando. «Pasa, pasa», la invitó. «Veo que te pasa algo grave». Rosario era un año menor que Paloma. Estaba divorciada y trabajaba en una farmacia cerca del centro de la ciudad. Después de divorciarse, hacía 3 años, vivía sola, y según ella, no se arrepentía de nada. «Siéntate y cuéntame qué ha pasado», dijo Rosario mientras servía el té. Paloma se sentó a la mesa y se quedó callada un buen rato, ordenando sus pensamientos. Finalmente, comenzó a hablar de la nota, del comportamiento de Guillermo, y de las sospechas que cada vez se afianzaban más en su mente. Rosario la escuchaba atentamente, sin interrumpirla. «Y ahora las vecinas dicen que lo han visto con una chica», concluyó Paloma. Rosario se quedó callada, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Sabes?», dijo finalmente. «A mí me pasó algo parecido con Rafael. Primero, llegaba tarde al trabajo, luego empezaron las llamadas extrañas, y después, uno de nuestros conocidos lo vio con otra. Al principio también pensé que me lo estaba inventando». «¿Y qué hiciste?» «Lo seguí. Una vez, un día libre. Le dije que iba a casa de mi madre, pero fui tras él. Lo vi con mis propios ojos».
Paloma suspiró. No estaba segura de estar preparada para tomar medidas tan drásticas. ¿Y si solo estoy exagerando?, preguntó ella. ¿Quizás la nota no dice nada importante? Puede ser, admitió Rosario. Pero es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. ¿Quieres que lo sigamos mañana por la noche? A ver a dónde va después del trabajo. Paloma dudaba. Una parte de ella quería saber la verdad, pero otra parte temía lo que pudiera encontrar. Lo pensaré, dijo finalmente. Hablaron un poco más sobre el trabajo y las cosas del día a día, pero Paloma no podía dejar de pensar en la propuesta de Rosario. Cuando se dispuso a volver a casa, ya había oscurecido. Llama cuando quieras, le dijo Rosario al despedirse. Y recuerda, pase lo que pase, no estás sola. Paloma le dio las gracias a su amiga y se fue a casa. El patio estaba tranquilo, la mayoría de las ventanas de los pisos estaban iluminadas y se oía música suave en alguna parte. La vida cotidiana de un hogar normal. Al subir las escaleras, Paloma vio que en su apartamento había luz. Significaba que Guillermo ya había vuelto. Abrió la puerta y entró en el vestíbulo. «Hola», oyó la voz de su marido desde la cocina. «Ya he cenado. Gracias por dejarme la cena». Paloma pasó a la cocina. Guillermo estaba sentado a la mesa con una taza de té. Parecía cansado. Llevaba ropa de trabajo sucia y se le veían marcas en las manos de haber trabajado con tuberías. «¿Qué tal la avería?», preguntó Paloma, tratando de hablar con tono normal. «Sí, nos ha dado mucho trabajo. Tuvimos que cambiar casi todo el tramo de tubería. Menos mal que Miguel me ayudó. Solo no habría podido». Hablaba con naturalidad, sin mostrar nerviosismo ni incomodidad. O fingía muy bien, o realmente había estado en el accidente. «¿Y tú dónde estabas?», preguntó Guillermo. «Fui a ver a Rosario. Ha preparado té». «Ya. Pensaba que ya estabas durmiendo». Hablaron un poco más de cosas cotidianas, y luego se separaron. Guillermo se fue al baño y Paloma al dormitorio. Al acostarse pensó en el día siguiente. ¿Debía aceptar la propuesta de Rosario? ¿Debía cambiar su vida tan radicalmente? Aunque tal vez su vida ya había cambiado y ella solo lo intuía. El día siguiente en la fábrica transcurrió como en una nube. Paloma trabajaba de forma automática. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con Rosario del día anterior. La nota seguía en el bolsillo de Guillermo. Paloma la había comprobado por la mañana, mientras su marido se duchaba. Eso significaba que la cita en la calle Lomas no se había producido, o que la nota ya no era necesaria. Por la mañana, Guillermo estaba inusualmente atento y hablador. Le contó sus planes para el día, se interesó por cómo se encontraba, e incluso la ayudó a recoger la mesa después del desayuno. Era extraño, porque normalmente se apresuraba para ir al trabajo y rara vez se quedaba en casa más tiempo del necesario. «Hoy saldré temprano», dijo mientras recogía sus herramientas. «Miguel tiene poco trabajo, un par de horas como mucho, y luego quería pasar por casa de mis padres. Hace tiempo que no los veo». Paloma asintió con la cabeza, observando su buen humor. Quizás se lo había imaginado todo. Quizás la nota tenía una explicación totalmente inocente. En el trabajo intentó concentrarse, pero no lo consiguió. Marta le hizo varios comentarios sobre la calidad de la tela, y Janet se mostró francamente preocupada por su estado. «¿Por qué no te vas a casa?», le propuso Janet durante la pausa para comer. «Se nota que no estás bien». «No, todo va bien», respondió Paloma. «Solo me duele un poco la cabeza». A las 5 de la tarde, nada más sonar el timbre que indicaba el final de la jornada, Paloma se cambió rápidamente y se dirigió a la salida. Había quedado con Rosario en la cafetería Los Andes, en la calle Chirón. Era un pequeño local que les gustaba desde jóvenes, donde preparaban un café excelente y siempre se encontraba mesa libre. El autobús iba, como de costumbre, lleno de gente. Paloma iba de pie, agarrada a la barra, pensando en la conversación que le esperaba. Ayer habían hablado hasta altas horas de la noche, discutiendo todas las opciones posibles. Rosario era categórica. Había que actuar, no esperar a que la situación llegara demasiado lejos. La cafetería Los Andes estaba situada en un antiguo edificio de la época colonial, cuyo exterior no destacaba entre los demás locales de la calle Girón. Pero por dentro era acogedor. Mesas de madera desgastadas, sillas antiguas, paredes decoradas con fotografías de Huancayo de principios del siglo XX. Rosario ya estaba esperando en un rincón alejado de la sala. Tenía delante una taza de café y estaba leyendo algo en su teléfono.
Al ver a Paloma, su amiga la saludó con la mano. «Hola», dijo Paloma sentándose frente a ella. «Siento haberte hecho esperar». «No te preocupes, acabo de llegar. ¿Quieres un café?» «Sí, por favor». Llamaron a la camarera, una chica joven con un delantal blanco, y pidieron 2 cafés con leche. Cuando se marchó, Rosario miró atentamente a su amiga. «¿Qué tal estás? ¿Has dormido bien?» Paloma se encogió de hombros. «Más o menos. No he dejado de pensar en lo que hablamos ayer. Y además...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Además, por casualidad, escuché a las vecinas hablando de Guillermo. ¿Qué dijeron exactamente?» La tía Carmen comentaba con alguien que lo habían visto con una mujer joven. Decían que iban del brazo, como una pareja. Rosario frunció el ceño. «Entiendo. ¿Y cómo se comporta en casa?» «Esta mañana estaba especialmente cariñoso. Me ayudó con las tareas domésticas. Se interesó por mis cosas. Dijo que volvería pronto a casa». «Eso es aún más sospechoso», comentó Rosario. «Cuando un hombre se vuelve de repente demasiado atento, a menudo significa que está tratando de borrar las huellas». La camarera trajo el café. Paloma esperó a que se alejara antes de continuar la conversación. «Sabes, he estado toda la noche pensando en tu propuesta», dijo en voz baja. «Lo del abogado. ¿Y a qué has llegado?» «Probablemente tengas razón. Es mejor prevenir. Aunque me equivoque, no pasará nada». Rosario asintió. «Es la decisión correcta. Tengo un abogado conocido, Fernando Velázquez. Me ayudó mucho cuando me divorcié. Es honesto, tiene experiencia y sus precios son razonables. ¿Y qué hay que hacer? Para empezar, solo consultar. Te explicará tus derechos y te dará consejos. Si llega el caso del divorcio, te ayudará a tramitarlo todo correctamente». Paloma removió lentamente el café, reflexionando sobre lo que había oído. La sola palabra «ibki» le daba miedo. 15 años de vida en común no se borran tan fácilmente. «¿Y qué pasa con la casa?», preguntó ella. «La casa es mía, me la dejó mi abuela. ¿Guillermo no puede reclamarla?» «Eso es precisamente lo que hay que aclarar con el abogado. Pero, por lo que yo sé, los bienes adquiridos antes del matrimonio siguen siendo tuyos. Lo importante es tramitarlo todo correctamente». Rosario sacó el teléfono. «¿Lo llamo ahora mismo? Quedamos para mañana, por ejemplo. ¿Tienes tiempo?» Paloma asintió con la cabeza. El corazón le latía con fuerza. Estaba dando el primer paso real para cambiar su vida. Rosario marcó el número y habló un rato con alguien por teléfono, explicándole la situación. Finalmente colgó. «Quedamos para mañana, 4 días, en su oficina de la calle Libertad. He apuntado la dirección», dijo, tendiéndole un trozo de papel a Paloma. Dijo que la consulta costaría 100 soles. 100 soles. Paloma calculó mentalmente. Era una cantidad que podía permitirse sin perjudicar el presupuesto familiar. «No te preocupes», la tranquilizó Rosario. «Si necesitas pedir dinero prestado, yo te ayudo». Terminaron el café y hablaron un poco más sobre la próxima cita con el abogado. Rosario le explicó detalladamente qué preguntas debía hacer y qué documentos debía llevar. Paloma memorizó todo con esmero, aunque su cabeza no asimilaba bien la información. «Y lo más importante», dijo Rosario al final, «no tengas miedo. Pase lo que pase, estás haciendo lo correcto». Después de despedirse de su amiga, Paloma se fue a casa. En el autobús, sacó varias veces la dirección que había apuntado y la leyó una y otra vez. Calle Libertad, número 47, oficina 23. Mañana a las 4 en punto. Llegó a casa alrededor de las 7:30. Como había prometido, Guillermo estaba en casa. En la cocina olía muy bien y se oía el chisporroteo de una sartén. «Hola, cariño». Guillermo se volvió de los fogones con una sonrisa. «Hoy preparo yo la cena. He decidido hacer tu plato favorito, pescado frito con arroz». Eso era aún más inusual. Guillermo cocinaba muy raramente, solo en ocasiones especiales, o cuando Paloma estaba enferma. «Oh, gracias», dijo ella, tratando de parecer natural. «¿Cómo están tus padres?» «Bien. Mi padre se queja de la presión arterial. Mi madre sigue ocupada con el huerto». Guillermo le dio la vuelta al pescado en la sartén. «¿Qué tal el día?» «Normal. Trabajé y luego fui a ver a Rosario». «¿Otra vez a ver a Rosario?» Le lanzó una mirada rápida. «Últimamente la ves mucho». «Ya, cosas de chicas», respondió Paloma. «Quería que le aconsejara sobre el trabajo».
Durante la cena, Guillermo estaba muy hablador. Contaba chistes, preguntaba por la fábrica e incluso hacía planes para el fin de semana. Paloma respondía de forma mecánica, pensando en la reunión del día siguiente con el abogado. A las 9 de la noche se sentaron a ver la televisión. Estaban dando una telenovela mexicana que Paloma solía ver, pero hoy no podía concentrarse en la trama. Sus pensamientos volvían constantemente al día siguiente. «Estás distraída», comentó Guillermo. «¿Te duele la cabeza? Tengo pastillas». «No, solo estoy cansada», respondió Paloma. A las 11:30, Guillermo bostezó y se estiró. «Creo que me voy a acostar. Mañana hay que levantarse temprano. Ve tú, yo me quedaré un rato más». Cuando su marido se fue al dormitorio, Paloma siguió viendo la televisión durante un rato, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mañana a las 4 de la tarde, su vida podría cambiar radicalmente. El abogado le explicaría sus derechos y le daría consejos. Quizás sería el principio del fin de su matrimonio. Finalmente se acostó. Guillermo ya dormía, respirando suavemente por la nariz. Tumbada en la oscuridad, Paloma pensaba en lo que había pasado en los últimos días. La nota, las sospechas, las conversaciones con Rosario, la decisión de acudir a un abogado, todo ello la había llevado a la cita del día siguiente en la calle Libertad. Al día siguiente, Paloma esperó con impaciencia que terminara su turno de trabajo. A las 4:30 pidió permiso para salir, alegando que tenía que ir al médico. El jefe del taller la dejó ir a regañadientes, murmurando algo sobre que últimamente se iba a casa temprano con frecuencia. El bufete del abogado estaba en el centro de la ciudad, cerca de la plaza principal. Paloma llegó allí en autobús y se bajó en la parada cercana a la catedral. El número 47 no estaba lejos. Era un edificio de 3 plantas, bastante antiguo, con la pintura desconchada en las paredes. Paloma subió al segundo piso y encontró una puerta con un letrero que decía «Abogado Fernando Velázquez». Se detuvo unos segundos, reuniendo sus pensamientos, y pulsó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. En el umbral había un hombre de unos 50 años, de estatura media, con gafas y vestido con un traje oscuro. «¿Señora Estrada?», preguntó él. «Pase, por favor. Soy Fernando Velázquez». Paloma entró en un pequeño despacho. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías, y sobre el escritorio había una lámpara y montones de documentos. 2 sillones de cuero se encontraban a ambos lados de la mesa. «Siéntese», la invitó el abogado, señalando un sillón. «Rosario me ha contado a grandes rasgos su situación, pero prefiero que me lo cuente usted». Paloma se acomodó en el sillón y comenzó a contar. Habló de la nota, del comportamiento de su marido, de sus sospechas. El abogado la escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos puntos. «Entiendo», dijo finalmente. «Por desgracia, es una situación típica. Ha hecho bien en acudir a nosotros para pedir consejo. Es mejor estar preparada para todo». «¿Qué debo hacer?», preguntó Paloma. «Para empezar, hábleme de sus bienes. ¿Tiene casa, piso, coche?» «Tengo una casa. Es mía. Me la dejó mi abuela antes de casarme. No tengo piso ni coche. Gano poco en mi trabajo. Mi marido es fontanero». El abogado asintió y sacó una libreta. «Es bueno que la casa sea suya antes del matrimonio. Es una posición muy fuerte. ¿Tiene documentos que lo acrediten?» «Sí, todos los documentos están en mi casa». «Excelente. ¿Tienen algún ahorro conjunto, cuentas bancarias?» «Tengo una cuenta de ahorros, pero no hay mucho. 15,000 soles, más o menos». El abogado anotó algo. «Ahora hablemos de sus derechos. Si llegan al divorcio, la casa seguirá siendo suya, ya que es un bien ganancial. Los ahorros se dividirán a partes iguales, pero teniendo en cuenta la cantidad, no es algo crítico. Lo importante es formalizarlo todo correctamente». «¿Y qué hay que hacer exactamente?». «Le aconsejo varias cosas. En primer lugar, reúna copias de todos los documentos de la casa, tráigamelas y yo los revisaré y le diré si hay que formalizar algo más. En segundo lugar, abra una cuenta bancaria separada, solo a su nombre. Si su marido sospecha algo, puede decirle que es para ahorros familiares». Paloma escuchaba atentamente, memorizando mentalmente cada palabra. «En tercer lugar», continuó el abogado, «sería conveniente obtener alguna prueba de la infidelidad de su marido. Pero es un asunto delicado y ya veremos cómo sale. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no hay infidelidad? Entonces, todas estas precauciones no serán necesarias. Pero más vale prevenir que lamentar». Velázquez explicó algunos aspectos más relacionados con el proceso de divorcio y habló de los plazos y los trámites.
Paloma hizo preguntas, tratando de comprender todos los matices. Y recuerde, dijo el abogado al final de la conversación, si decide divorciarse, no lo posponga. Cuanto más lo demore, más problemas pueden surgir. La consulta duró aproximadamente 1 hora. Paloma pagó los 100 soles prometidos y recibió una lista de documentos que debía traer la próxima vez. Llame en cualquier momento si tiene alguna pregunta, dijo Velázquez al despedirse. Y no se preocupe demasiado. A menudo, las cosas no son tan malas como parecen. Al salir de la oficina, Paloma sintió un extraño alivio. Había dado el primer paso importante, ya no se sentía indefensa ante la situación, tenía un plan de acción y una idea clara de sus derechos. El camino a casa le llevó media hora. Durante todo el trayecto, Paloma pensó en la conversación con el abogado. Lo que más la tranquilizaba era que la casa seguiría siendo suya, eso era lo más importante. El resto se podía superar. En casa la esperaba Guillermo, que estaba viendo un partido de fútbol. ¿Qué tal con el médico?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondió Paloma. Todo va bien. Bien. He pedido la cena en un restaurante. La traerán pronto. Paloma se dirigió al dormitorio. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. Al día siguiente tenía que reunir todos los documentos de la casa y volver al abogado. Y también tenía que pensar en abrir una cuenta bancaria a su nombre. Su vida estaba empezando a cambiar definitivamente. Paloma se despertó 1 hora antes de lo habitual. Apenas amanecía, pero ya no podía seguir en la cama. La visita del día anterior al abogado había cambiado su percepción de lo que estaba pasando. Ahora tenía instrucciones claras. Entendía la situación y hoy debía dar el siguiente paso. Guillermo seguía durmiendo, boca arriba, roncando ligeramente. Paloma se levantó en silencio y se dirigió al salón, donde guardaba todos los documentos importantes en un armario. Ayer, el abogado le había dado una lista de lo que tenía que llevar. El título de propiedad de la casa, los documentos de la herencia de su abuela y un certificado del registro municipal. Guardó cuidadosamente todos los papeles en una carpeta, tratando de no hacer ruido. Guillermo solía levantarse a las 5 y aún faltaba media hora. Paloma puso la carpeta en el bolso que estaba preparando para ir al trabajo y fue a la cocina a desayunar. Mientras desayunaba, pensaba en el día que le esperaba. El abogado le había citado a las 11 de la mañana y después tenían previsto ir a la notaría de la calle Dan Anselmo para cambiar algunos documentos. Una medida de seguridad, como había dicho Velázquez. A las 4:30 sonó el despertador en el dormitorio. Unos minutos más tarde apareció Guillermo, aún somnoliento, rascándose la nuca. «Hoy te has levantado temprano», comentó al pasar por el baño. «¿Ha pasado algo?» «No podía dormir», respondió Paloma. «He decidido ir antes al trabajo». Durante el desayuno su marido estuvo callado, algo bastante habitual en él por las mañanas. Bebió rápidamente el café, se comió los huevos fritos y empezó a prepararse. «Hoy tengo varios encargos», dijo mientras se ponía la chaqueta. «Puede que llegue tarde. No me esperes para cenar». Paloma asintió con la cabeza. Cuanto más trabajaba él, mejor para sus planes. La mañana en la fábrica transcurrió lentamente. Paloma miraba constantemente el reloj, contando los minutos que faltaban para las 11. A las 10:30 se acercó al jefe de turno. «Necesito salir unas horas», dijo. «Por motivos familiares». El jefe resopló descontento. «Últimamente pides muchos permisos. Pero bueno, Marta te sustituirá». Paloma llegó al abogado sin retrasos. Velázquez examinó atentamente los documentos que le había traído, tomando notas con un lápiz. «Perfecto», dijo finalmente. «Todo está en regla. La casa es totalmente suya, no hay duda. Pero le aconsejo que solicite un certificado adicional en una notaría, para evitar cualquier posible disputa en el futuro». «¿A dónde debo acudir?» «Le recomiendo la notaría de don Emilio, en la calle Dan Anselmo. Es un notario honesto y competente. Dígale que viene de parte mía». El abogado escribió la dirección y el número de la oficina en un papel. «El trámite es sencillo», le explicó. «Harán un certificado oficial en el que constará que la casa está registrada a su nombre, indicando que se trata de un bien ganancial. Le costará 200 soles, no más». Paloma tomó el papel y le dio las gracias al abogado. Durante media hora más discutieron los distintos matices del proceso de divorcio, y luego ella se dirigió a la calle Dan Anselmo.
La notaría estaba en un edificio que claramente había sido construido a finales del siglo XIX. Las altas ventanas, las molduras de la fachada y la maciza puerta de roble creaban una sensación de solidez y fiabilidad. En una placa de latón estaba grabado con letras elegantes: Notaría Emilio Castañeda, fundada en 1897. Paloma cruzó el umbral y se encontró en una amplia sala de recepción. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y en el suelo había una alfombra antigua con un dibujo descolorido. Junto a la ventana había varios sillones de cuero, entre los que se encontraba una mesita con revistas. A la izquierda de la entrada estaba el escritorio de la secretaria, una mujer mayor con gafas que estaba escribiendo algo en una máquina de escribir antigua. Levantó la vista hacia Paloma y le sonrió. «Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito un certificado de propiedad de un inmueble», dijo Paloma. «Me envía el abogado Velázquez». «Por supuesto, debe ver a don Emilio, pero ahora está con unos clientes». «Tome asiento, por favor, no tendrá que esperar mucho». Paloma eligió un sillón junto a la ventana y se acomodó en él. Cogió una revista de la mesa, pero no conseguía leer. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Observaba la sala de espera, escuchaba los sonidos que llegaban del despacho del notario. El tiempo pasaba lentamente. Paloma miró varias veces el reloj: la 1:30, la 1:20, la 1:03. Por fin se oyeron voces en el despacho, seguidas del ruido de sillas que se apartaban. La puerta se abrió y salió un hombre de unos 60 años, vestido con un elegante traje. Detrás de él apareció una mujer joven de cabello oscuro. Y tras ella, Paloma se enderezó bruscamente en la silla. Guillermo salió del despacho. Por un segundo, se quedó desconcertada, sin entender lo que estaba pasando. Luego, la lógica le dijo que debía esconderse, no dejarse ver. Paloma levantó rápidamente la revista, cubriéndose el rostro con ella, y trató de encogerse en la silla. «Todos los documentos están en regla», decía el hombre mayor, evidentemente don Emilio. «Lo revisaré todo otra vez, y mañana podemos formalizarlo». «Pero usted entiende», dijo la joven alzando la voz, «que yo tengo derecho a la mitad de la casa. Él me prometió que se divorciaría y que lo pondría todo a mi nombre». Paloma sintió cómo se le helaba el corazón. Era la A de la nota. Astrid. Joven, guapa, segura de sí misma. «Señorita Moreno», dijo el notario con paciencia, «entiendo su deseo, pero legalmente la situación no es tan sencilla. La casa pertenece a la esposa del señor Castro. Es su propiedad premarital». «Sí, pero se están divorciando», insistió Astrid. «El mismo Guillermo me dijo que ya se había iniciado el trámite». Guillermo guardó silencio, con aire muy incómodo. Paloma vio su reflejo lateral en la mesita y notó que jugueteaba nerviosamente con los papeles que tenía en las manos. «Incluso en caso de divorcio», explicó el notario, «los bienes premaritales siguen siendo propiedad del propietario original. Es la ley». «Pero hay formas de hacerlo». Astrid estaba empezando a perder la paciencia. «Se puede hacer una donación o algo así, solo con el consentimiento de la esposa. Y según los documentos que me ha mostrado, la señora Estrada no está al corriente». Paloma apenas respiraba, temiendo delatar su presencia. La situación era peor de lo que había imaginado. No solo la traición, también intentaban quitarle la casa. «Escuchen», dijo Guillermo por fin, hablando por primera vez. «¿Podemos pensarlo? Necesitamos tiempo». «No», rechazó Astrid bruscamente. «Llevamos medio año resolviendo este asunto. No voy a esperar eternamente». «Señorita, por favor, cálmese», intervino el notario. «Discutamos las posibles opciones con calma». Volvieron a entrar en el despacho, pero dejaron la puerta entreabierta. Paloma podía oír fragmentos de la conversación. «Y documentos falsos sobre el divorcio». No podía decirle la verdad de inmediato. «Me arriesgo a perder la licencia». «Encontraremos otra manera». Paloma se levantó con cuidado, dejó la revista en la silla y se dirigió en silencio hacia la salida. La secretaria estaba ocupada con sus cosas y no se fijó en ella. En la calle, Paloma se detuvo, respirando con dificultad. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos los transeúntes lo oían. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «Hola, Velázquez al habla. Soy Paloma Estrada. Estoy en la notaría y aquí está mi marido con una mujer. Están intentando hacer algo con mi casa». «Cálmese», dijo el abogado. «Cuénteme con más detalle lo que está pasando».
Paloma le relató rápidamente la conversación que había escuchado. El abogado la escuchó en silencio. Esto es grave, dijo finalmente. Si están intentando utilizar documentos falsos, se trata de un delito. Hay que acudir urgentemente a la policía. ¿A la policía? Pero eso se hará público. No tiene otra opción. Están intentando apropiarse de su propiedad de forma fraudulenta. Es un delito. El abogado le dio el número de teléfono de la comisaría y le aconsejó que llamara inmediatamente. Con los dedos temblorosos, Paloma marcó el número. Comisaría de Huancayo, teniente Ramírez, de guardia. Necesito ayuda, dijo Paloma. En la notaría de la calle Dan Anselmo, están falsificando documentos. 2 personas están intentando poner mi casa a nombre de otra persona. Deme sus datos y la dirección exacta de la notaría. Paloma le dio toda la información necesaria. El agente le dijo que enviarían una patrulla de inmediato. Quédese donde está, añadió. Nuestros agentes llegarán en 15 minutos. Paloma guardó el teléfono y se apoyó contra la pared del edificio frente a la notaría. Los 15 minutos se hicieron eternos. No apartaba la vista de la puerta, temiendo que Guillermo y Astrid salieran antes de que llegara la policía. Por fin, un coche patrulla se detuvo frente al edificio. De él salieron 2 personas uniformadas, un policía de unos 40 años y una joven agente. Paloma se acercó a ellos. ¿Es usted la persona que ha llamado?, preguntó el mayor. Soy el capitán Moreno y ella es la sargento Vega. Cuéntenos lo que ha pasado. Paloma repitió su relato y mostró los documentos de la casa que llevaba consigo. Los policías escucharon atentamente y le hicieron preguntas para aclarar algunos detalles. Entendido, dijo el capitán. Vamos a la oficina. Los 3 entraron en el edificio. La secretaria levantó la vista sorprendida. ¿Qué pasa? Policía, se presentó el capitán Moreno. Necesitamos hablar con don Emilio. Está con unos clientes. Por eso estamos aquí. Los policías se dirigieron al despacho del notario. Paloma los siguió, sintiendo cómo le latía el corazón. El capitán llamó a la puerta y la abrió sin esperar respuesta. Policía, que nadie se mueva. En el despacho se hizo el silencio. Paloma entró tras los policías y se encontró con una escena congelada. Don Emilio estaba sentado a su escritorio con unos papeles delante. A la izquierda del escritorio estaba Guillermo, con el rostro pálido. A la derecha estaba Astrid, que parecía asustada y enfadada al mismo tiempo. Buenos días, dijo el capitán Moreno. Hemos recibido una denuncia por un posible fraude documental. Don Emilio, muéstrenos por favor los documentos que le han entregado. El notario se levantó con dignidad. Por supuesto. El señor Castro trajo una certificación de divorcio y pidió que se formalizara la transferencia de la propiedad de la casa. ¿Podemos ver esa certificación? Don Emilio le entregó el documento. La sargento Vega lo tomó y lo examinó atentamente. Guillermo, dijo Paloma en voz baja. ¿Qué significa esto? El marido se volvió bruscamente. Al darse cuenta por primera vez de su presencia, se quedó completamente pálido. Paloma, puedo explicarlo. El certificado es falso, declaró la sargento Vega. El número no existe y el sello no coincide con el modelo. ¿Qué?, exclamó Astrid. Pero si usted dijo que todo era auténtico. Nosotros, es un malentendido, balbuceó Guillermo. El capitán Moreno se dirigió a Paloma. ¿Confirma que está casada con este hombre y que no ha solicitado el divorcio? Lo confirmo, respondió Paloma con firmeza. En ese caso, dijo el capitán, volviéndose hacia Guillermo y Astrid, quedan detenidos por sospecha de fraude y uso de documentos falsos. Un momento, intentó protestar Astrid. Yo no sabía que el certificado era falso. Él me dijo que estaba todo en regla. Eso se lo puede contar en la comisaría, la interrumpió el policía. El procedimiento de detención duró aproximadamente media hora. La sargento Vega redactó el acta y el capitán Moreno interrogó a todos los presentes. Don Emilio, que al principio parecía conmocionado, poco a poco fue adquiriendo una impasibilidad profesional, aparentemente acostumbrado a este tipo de situaciones. Debo decir, declaró el notario de manera oficial, que durante la comprobación de los documentos me surgieron dudas sobre su autenticidad. Tenía previsto realizar una comprobación adicional, pero hizo un gesto con las manos. Guillermo y Astrid se los llevaron en un coche de policía. Antes de marcharse, el marido le lanzó a Paloma una mirada desesperada. Tengo que
Hablar en casa, dijo. Por ahora hablé con el investigador, respondió el capitán. Cuando todo terminó, Paloma se quedó en la sala de espera con don Emilio. Le temblaban las manos y le fallaba la voz. Disculpe las molestias, le dijo al notario. He venido a tramitar un certificado que acredite que la casa es mía. Don Emilio se quitó las gafas y se las limpió. Señora, después de todo lo que ha pasado, estoy dispuesto a tramitarle cualquier documento sin coste alguno. Es lo menos que puedo hacer. Gracias. Una hora más tarde, Paloma salió de la notaría con el certificado listo, que confirmaba su propiedad exclusiva de la casa. En el bolsillo llevaba una copia del informe policial. El camino a casa le pareció el más largo de su vida. En su cabeza se agolpaban los pensamientos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué diría a sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo? ¿Cómo explicaría que su marido había intentado vender su casa a su amante? En la entrada se había reunido un pequeño grupo de vecinos. Las noticias en un pueblo pequeño se propagaban rápidamente. Paloma, querida, la llamó su tía Carmen. ¿Han arrestado a Guillermo? Sí, respondió Paloma lacónicamente dirigiéndose hacia la escalera. Si necesitas algo, acude a mí, le gritó una vecina. Las mujeres debemos apoyarnos. En casa, Paloma cerró la puerta con llave, se dejó caer en el sofá y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Todo el día había sido como una pesadilla, pero la realidad era aún peor de lo que sospechaba. La traición, el intento de robo, los documentos falsos, su vida se desmoronaba ante sus ojos. Pero en el fondo, Paloma sentía también un gran alivio. Ahora sabía la verdad. Ahora podía tomar decisiones basándose en hechos, no en sospechas. Por la noche, Rosario la llamó. Ya me han contado lo que ha pasado, dijo su amiga. Todo el pueblo no habla de otra cosa. ¿Cómo estás? No lo sé, respondió Paloma con sinceridad. Mal, pero... Es extraño, pero incluso me alegro de que todo haya salido a la luz. ¿Verás al abogado mañana? Sí, tengo que pedir el divorcio. Haces bien. ¿Quieres que me quede a dormir en tu casa? Es difícil estar sola. Paloma aceptó. No quería quedarse sola esa noche. Hasta que llegó Rosario, se sentó en el sofá y miró el documento de la notaría. La casa seguía siendo suya. Pasara lo que pasara, tenía un techo sobre su cabeza y la oportunidad de empezar de nuevo. Y sin duda tendría que empezar de nuevo. Al día siguiente del incidente en la notaría, Guillermo fue puesto en libertad bajo fianza. Paloma se enteró por la sargento Vega, que la llamó por teléfono a las 9 de la mañana. Señora Estrada, su marido ha sido puesto en libertad, le informó la policía. Está prestando declaración como testigo, no como sospechoso. Los principales cargos se han presentado contra Astrid Moreno. Paloma dio las gracias y colgó. Así que no iban a juzgar a Guillermo con tanta dureza. Quizás realmente había sido víctima de esa Astrid, aunque en fin, daba igual. La infidelidad ya se había producido. Hacia el mediodía sonó el timbre. Paloma sabía que era Guillermo. Los vecinos le habían dicho que lo habían visto en el patio. No abrió la puerta durante un buen rato, quedándose en la entrada y escuchando cómo llamaba una y otra vez. Finalmente, abrió. Guillermo estaba en el umbral con los ojos apagados, sin afeitar, con la misma ropa con la que se lo habían llevado el día anterior. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Paloma retrocedió y lo dejó entrar. Él entró en la sala y se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cabeza con las manos. Sé lo que estás pensando, comenzó sin levantar la cabeza. Pero no es lo que parece. Ah, ¿no? En la voz de Paloma se percibía una fría ira. ¿Entonces no me has engañado? ¿No has intentado vender nuestra casa? Engañado. Sí, pero la casa, Paloma, nunca quise venderla. Esa loca se lo ha inventado todo. Levantó la cabeza y Paloma vio en sus ojos una súplica de comprensión. Al principio solo fue un romance. Ella trabaja en un salón de belleza en la Plaza de San Martín. Yo les estaba haciendo unas reformas en el baño y así nos conocimos. No lo planeé, simplemente sucedió. Paloma escuchaba en silencio, apretando los puños. Luego empezó a hablar de divorciarse. Le dije que aún no estaba preparado, que necesitaba tiempo, pero ella empezó a atormentarme con conversaciones sobre la casa. Decía que si estábamos juntos, ella debía tener derecho a todo. ¿Y decidiste falsificar el certificado de divorcio? No. Guillermo se levantó del sofá de un salto, agitando los brazos. Ella lo organizó todo. Encontró un formulario en algún sitio, unos sellos.
Dijo que así don Emilio se creería que el trámite estaba en marcha y aceptaría al menos examinar los documentos. Me has mentido todos los días. Decías que ibas a trabajar y te ibas a verla. Entiendo que estés enfadada, pero créeme, no habría hecho nada con la casa. Incluso si nos divorciáramos, no reclamaría tu propiedad. Paloma se quedó callada durante un rato, pensando en sus palabras. Quizás Guillermo decía la verdad sobre la casa, pero eso no hacía que la traición fuera menos dolorosa. ¿Qué quieres?, preguntó ella finalmente. Quiero que me des otra oportunidad. Entiendo que he sido un idiota, pero hemos vivido juntos 15 años. Eso tiene que significar algo. Para ti, evidentemente, no significaba mucho, ya que has sido capaz de tener una aventura con una chica de 29 años. Guillermo volvió a sentarse en el sofá. Romperé con ella, para siempre. Nos mudaremos a otra ciudad si es necesario. Empezaremos de nuevo. Es demasiado tarde, dijo Paloma con firmeza. Ya he hablado con un abogado. Mañana pediré el divorcio. Guillermo palideció. Paloma, no lo hagas, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero... Exacto, no tienes derecho. La voz de Paloma era tranquila, pero firme. Te he creído durante 15 años. Pensaba que éramos un equipo, que planeábamos juntos el futuro, y tú lo has destruido todo en solo 6 meses. Él intentó convencerla, suplicarle, prometerle lo imposible. Pero Paloma se mantuvo firme. Finalmente comprendió que era inútil. Entonces, al menos déjame recoger mis cosas, pidió él. Tómalas, pero no quiero verte aquí cuando vuelva del trabajo. Ella se recogió y se marchó. No era que tuviera cosas que hacer, simplemente no podía estar en la misma casa que Guillermo, después de todo lo que había pasado. Cuando Paloma regresó por la noche, la casa estaba vacía. Guillermo se había llevado su ropa, sus herramientas y algunas cosas personales. Solo quedaban profundas marcas en la alfombra del dormitorio, dejadas por las patas del armario que había traído de la casa de sus padres. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Me voy a vivir con Pedro. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Te quiero de verdad. G. Paloma arrugó la nota y la tiró a la basura. Al día siguiente fue a ver al abogado Velázquez. Este le explicó rápida y claramente todo el procedimiento del divorcio y le preparó los documentos necesarios. Si ambas partes están de acuerdo, el procedimiento durará entre 2 y 3 meses, dijo. Si una de las partes no está de acuerdo, hasta 1 año. ¿Y si mi marido se opone? A juzgar por las circunstancias del caso, la infidelidad está demostrada y el intento de fraude inmobiliario está documentado. El tribunal fallará a su favor en cualquier caso. Una semana después, Paloma presentó la demanda ante el tribunal. Guillermo, como era de esperar, intentó impedir el procedimiento. Contrató a su abogado e intentó presentar la situación como si él fuera la víctima del engaño de Astrid. Las audiencias se celebraban 2 veces al mes. Guillermo asistía a todas ellas e intentaba hablar con Paloma en los pasillos del tribunal. Pero ella le respondía de forma breve y formal, sin dar esperanzas de reconciliación. Astrid, al parecer, había abandonado la ciudad inmediatamente después de ser puesta en libertad por la policía. El apartamento que alquilaba estaba vacío, y en el salón de belleza le dijeron que se había ido a vivir con unos familiares a Lima. A Guillermo le entristeció mucho, ya que, al parecer, contaba con un apoyo más decidido por parte de su amante. La vida de Paloma poco a poco fue tomando un nuevo rumbo. Al principio, algunos en la fábrica la miraban de reojo, ya que el divorcio era un acontecimiento muy notable en su círculo, pero con el tiempo todos se acostumbraron y dejaron de prestarle atención. Es más, un mes después de presentar la demanda de divorcio, Paloma recibió un ascenso. El jefe de turno, Rodríguez, le ofreció inesperadamente el puesto de operadora senior con un pequeño aumento de sueldo. Siempre has sido una trabajadora responsable, le explicó. Y ahora se nota que estás aún más concentrada en tu trabajo. De hecho, el trabajo le ayudaba a no pensar en sus problemas. El monótono zumbido de las máquinas, el ritmo uniforme de los hilos, todo eso la tranquilizaba y le daba una sensación de estabilidad. En casa todo estaba tranquilo y vacío. Al principio, Paloma se sentía perdida en medio de ese silencio. En 15 años se había acostumbrado a la presencia de su marido, a sus ruidos, a sus movimientos. Ahora tenía que aprender a estar sola. Rosario la visitaba a menudo, a veces se quedaba a dormir. Su amiga era un gran apoyo en esos momentos difíciles. ¿Sabes qué es lo peor?
confesó Paloma una noche durante la cena. No es que me haya engañado, es que me siento aliviada. ¿En qué sentido? Bueno, ahora no tengo que fingir que todo va bien. No tengo que esperarle cuando vuelve del trabajo, prepararle la cena, aparentar ser una esposa feliz. Puedo hacer lo que quiero. ¿Y qué quieres? Paloma se encogió de hombros. Todavía no lo sé. Pero eso no importa. Tengo tiempo para pensarlo. A principios de agosto, la vista judicial concluyó. El divorcio se dictó a favor de Paloma, con todas las consecuencias que ello conllevaba. Ella se quedó con la casa y Guillermo con las deudas. No se concedió pensión alimenticia, ya que no tenían hijos. Tras la última vista, Guillermo se acercó a Paloma en el pasillo del juzgado. ¿Ahora estás contenta?, le preguntó con amargura. No sé lo que es la felicidad, respondió Paloma con serenidad. Pero ahora soy libre para reconstruir mi vida. Si necesitas algo, si quieres hablar, no hace falta, Guillermo. Fuesen como fuesen nuestros 15 años, ahora nuestros caminos se separaban. Él se quedó un rato indeciso, luego se dio la vuelta y se marchó. Fue la última conversación entre ellos como marido y mujer. 2 semanas después del divorcio oficial, Paloma se reunió con Rosario en su cafetería favorita, Los Andes. Era un día soleado, a mediados de agosto, y el tiempo era espléndido. ¿Qué tal, mujer libre?, sonrió Rosario levantando la taza de café. ¿Qué tal? Es extraño, respondió Paloma con sinceridad. Por un lado, es más fácil. Por otro, me asusta la incertidumbre. ¿Y qué hay del trabajo? ¿Estás contenta con el ascenso? Por ahora sí. El sueldo es más alto, aunque solo un poco, y lo más importante es que tengo la sensación de que no estoy estancada. ¿Y qué piensas hacer a largo plazo? ¿Vas a seguir viviendo sola en esta casa? Paloma removió el café mientras pensaba en la pregunta. Ya sabes, la casa es grande. 3 habitaciones para una sola persona es demasiado. Estoy pensando en alquilar una. ¡Qué buena idea! Tendrás un ingreso extra y no estará tan vacía. Ayer puse un anuncio en la entrada de la casa. A ver quién responde. Hablaron hasta la noche. Discutieron los planes de Rosario, que estaba pensando en cambiar de trabajo. Quería encontrar algo más interesante que la farmacia. Hablaron de viajes. Paloma, por primera vez en muchos años, pensaba en irse a algún sitio. ¿Cuántos días de vacaciones tienes acumulados?, preguntó su amiga. Casi un mes. A Guillermo no le gustaba viajar así, que solo cogía días sueltos. Vamos a algún sitio juntas, a Lima, al mar, o a la montaña. Ahora hace tan buen tiempo. A Paloma le gustó la idea. ¿Quizás era hora de probar algo nuevo? Al día siguiente, al volver del trabajo, Paloma se encontró en la puerta a un joven de unos 25 años. Estaba mirando el anuncio de la habitación en alquiler. «Hola», la saludó cuando vio a Paloma con las llaves. «¿Alquila una habitación?» «Sí», respondió ella mirándolo. El joven tenía buen aspecto, iba bien vestido y tenía un rostro tranquilo y bondadoso. «Me llamo Enrique Solano, soy profesor y acabo de llegar a Huancayo por destino. Enseño historia en la escuela número 7. «Entendido. ¿Quiere ver la habitación?» «Si es posible». Paloma lo llevó a la casa y le mostró la habitación libre, que había sido el estudio de Guillermo. Era pequeña, pero acogedora, con una ventana que daba al patio. «La habitación está bien», dijo Enrique mirando alrededor. «¿Y las condiciones?» 300 soles al mes, los gastos comunes a medir. «Me parece bien. ¿Cuándo puede mudarse?» «Mañana mismo, si tiene los documentos». Llegaron rápidamente a un acuerdo. Enrique resultó ser un joven agradable, educado y culto. Paloma aprobó mentalmente su elección. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo él al marcharse. «¿Vive sola?» «Sí, me he divorciado hace poco». «Lo entiendo. Si necesita ayuda con la casa, no dude en pedírmela. Cocino bastante bien y se me da bien todo». Paloma sonrió. Hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía ayuda de forma tan espontánea. A los pocos días, Enrique se mudó. Resultó que realmente cocinaba bien. A veces, el olor que salía de la cocina era tan apetitoso que Paloma no podía evitar hacerle cumplidos. Él siempre le ofrecía probar lo que había preparado y ella, a cambio, compartía sus platos. La casa ya no parecía vacía. El sonido del televisor o del ordenador en la habitación de Enrique, el aroma del café por la mañana, las conversaciones en voz baja por teléfono. Todo ello creaba una atmósfera acogedora y llena de vida. Al cabo de un mes de convivencia, Paloma se dio cuenta de que su vida había mejorado. Y no era solo por los ingresos adicionales,
o por la presencia de otra persona en la casa. Por primera vez en muchos años, sentía que podía planear el futuro, tomar decisiones, cambiar algo en su vida. Una noche, sentada en la cocina con una taza de café y hojeando un catálogo de una agencia de viajes, Paloma se dio cuenta de que quería probar muchas cosas en las que antes ni siquiera había pensado. Viajar, conocer gente nueva, tal vez incluso cambiar de trabajo. Todo eso ya no le parecía imposible. Enrique entró en la cocina para lavar la taza. ¿Algo interesante?, preguntó al ver el catálogo. Sí, estoy pensando en irme de vacaciones. Nunca he viajado mucho. ¿A dónde te gustaría ir? Ni siquiera lo sé. A Lima, al océano o a las montañas. Lo importante es ver algo nuevo. Excelente deseo, aprobó Enrique. ¿Sabes qué? Si necesitas algún consejo, no dudes en pedírmelo. Conozco bien Perú. He recorrido casi todo el país. Paloma lo miró con gratitud. ¿Quién hubiera pensado hace 6 meses que su vida cambiaría tan radicalmente? El divorcio, un nuevo trabajo, un inquilino que es profesor y, lo más importante, la sensación de que le espera algo interesante e inesperado. Gracias, dijo ella. Quizás acepte su oferta. La tarde daba paso a la noche. Por la ventana de la cocina se veían las luces de Huancayo, esa pequeña ciudad del centro de Perú, que de forma inesperada se había convertido en el lugar donde Paloma había descubierto una nueva vida. Una vida en la que ella misma tomaba las decisiones, elegía qué hacer y con quién relacionarse. De camino al dormitorio, Paloma se detuvo ante el espejo del pasillo. El reflejo le resultaba familiar, pero algo había cambiado en él. Quizás fuera la expresión de sus ojos, o su postura, o tal vez era simplemente la sensación de que la vida volvía a estar en sus manos. Al acostarse, pensó en el día siguiente, en los planes para el fin de semana, en las próximas vacaciones. Y, por primera vez en muchos años, se durmió sin sentir cansancio ni rutina, sino con la ilusión de un nuevo día.